Cordial saludo, estimados amigos. Un placer nuevamente acompañarlos en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a continuar con la tercera parte del tema que llevamos sobre la abominación desoladora descrita por el profeta Daniel. Para ello vamos a prepararnos inclinando nuestro rostro y pidiendo la dirección del Señor. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu providencia al abrir delante de nosotros los tesoros que hay en tu palabra, para que podamos aprender, Señor, de ti, de tu poder, de tu sabiduría, tan esenciales, oh Señor, en nuestra vida y en el camino que transcurrimos para poder llegar al cielo. Pedimos tu dirección por medio de tu Santo Espíritu, que podamos tener corazones humildes, abiertos, dispuestos para poder entender tu santa y divina voluntad. Que al comprender todo el asunto respecto a la abominación desoladora podamos estar preparados y ayudar a otros para que también te conozcan y para que sepan qué tiempo estamos viviendo y cuán necesario es prepararnos para tu pronto regreso. A ti sea la gloria desde ahora y para siempre, Señor, porque solo a ti te pertenece, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Ahora sí vamos con la tercera parte. En Daniel capítulo 12, a partir del versículo 11, también se nos da información, y esto sí tiene que ver con el tiempo del fin. Daniel 12, versículo 11. Desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Tengamos en cuenta que Daniel capítulo 12 nos está hablando de los últimos eventos previos a la segunda venida de Cristo. Lo sabemos porque en Daniel capítulo 12 versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Si lo comparamos con la declaración que hizo Jesús en el libro de Mateo capítulo 24, después del versículo 15, veremos que Jesús habló de una tribulación cual nunca la hubo desde que hubo gente hasta entonces. Y Daniel capítulo 12 nos habla de un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo que quiere decir que tanto Daniel como Jesús estaban refiriendo al mismo evento. Pero en este tiempo de angustia descrito en el libro de Daniel capítulo 12, nos dice que ese tiempo de angustia viene desde el momento en que se ha quitado el continuo para establecer la abominación desoladora. Como estamos hablando de los eventos del tiempo final, o sea, en nuestra época, la pregunta es, ahora, ¿qué es el continuo en este texto y a qué representa la abominación desoladora en este texto? Como venimos de la interpretación profética de Daniel capítulo 9, 27 y Daniel capítulo 11, 31, tenemos que concluir que la descripción del poder en este capítulo no puede ser diferente a la que está en Daniel 11 y en Daniel 9. Jesús dijo: cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, Jesús no habló de muchas abominaciones desoladoras, sino de una abominación desoladora, tan solo que en el libro de Daniel está escrita en 3 partes. En Daniel capítulo 9, 27 fue la invasión del ejército romano a Jerusalén y la imposición de su estandarte idolátrico en la ciudad santa como señal de que había llegado el tiempo de la destrucción de la ciudad. En Daniel capítulo 11 representa el momento en que Roma, en la figura de la iglesia papal, es exaltada al poder y a partir del año 538 desata una persecución para destruir a todos los que no acepten su autoridad, estableciendo su autoridad y sus emblemas idolátricos, pero disfrazados de cristianismo. Hace referencia a Roma también. En Daniel 11 ya vemos que el continuo hace referencia a las religiones paganas que continuamente existían desde el tiempo de la antigua Babilonia. Por lo tanto, en Daniel capítulo 12, la abominación desoladora no puede ser otra sino el ascenso otra vez al poder
del mismo sistema, Roma, la iglesia papal, porque ese es el poder representante de Roma que está vigente hoy en día, y el continuo tiene que hacer referencia, lo mismo que en Daniel 11:31, a poderes que ahora obstaculizan que Roma pueda llegar al pináculo de su poder y de su autoridad temporal política como la tuvo en la Edad Media. Esto es muy importante. Por eso es que cuando entendemos Daniel 9:27 y 11:31 podemos tener luz con respecto a este poder y a su descripción en Daniel capítulo 12 desde el versículo 11. Y en cuanto a los tiempos, sabemos que en Daniel 11:31, a partir del año 538 después de Cristo, comenzó un periodo de 1260 años, y ese periodo también está descrito en Daniel capítulo 12. Pero para que lo resumamos y lo miremos de una forma más sencilla, entonces tengamos en cuenta eso. Ahora, en cuanto a las abominaciones, esta descripción tiene su paralelo también en el libro de Apocalipsis capítulo 17, donde nos hace referencia a una mujer sentada sobre una bestia que está ebria y tiene una copa llena de abominaciones. Apocalipsis capítulo 17 nos dice en el versículo 1: entonces vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Y en su frente tenía escrito un nombre de un misterio: la Gran Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé muy asombrado. En Apocalipsis capítulo 17 se describen también las abominaciones, para hablar de la abominación desoladora, pero en la forma de una copa que está llena de abominaciones, y esas abominaciones consisten en fornicación. Y la fornicación descrita acá está hablando de una iglesia apóstata que ha hecho alianza con los reyes de la tierra. A eso hace referencia este capítulo. Fornicación en la Biblia es cuando el pueblo de Dios, que inicialmente era fiel, comienza una apostasía, es decir, comienza a apartarse de Dios, a alejarse de Él, y comete abominaciones porque hace alianzas con el mundo, participa de las mismas cosas del mundo y por lo tanto contamina su adoración a Dios con costumbres corruptas. Entonces, cuando en Apocalipsis 17 nos está hablando de una mujer, hace referencia a una iglesia, y es una iglesia corrupta que, al hacer alianza con los reyes de la tierra, esta alianza coloca en su mano la espada para perseguir a todos los que no se ponen, todos los que no están de acuerdo con sus ideas. Y esa es la misma forma que se está expresando lo que dice en Mateo capítulo 24 y Daniel capítulo 9, capítulo 11 y capítulo 2. ¿Qué representa la copa de abominaciones? Este vino, este símbolo de una copa llena de vino que embriaga, hace referencia, el texto lo dice, a fornicaciones, alianza ilícita con los reyes de la tierra. Es decir, la iglesia amolda sus costumbres al gusto y a la comodidad de los reyes de la tierra para poder conseguir sus fines. Eso es lo que está diciendo allí. Por lo tanto, en Daniel capítulo 12, la abominación desoladora, colocada donde no debe estar para el tiempo del fin, hace referencia a cuando las iglesias que profesan seguir a Jesucristo se unen en una alianza con todos los reyes de la tierra, y esa es la descripción que está en Apocalipsis capítulo 17, y como resultado de esa alianza
viene la intolerancia religiosa hacia todos aquellos que no estén de acuerdo con sus ideas. Esa alianza es falsa, es decir, está llena de engaño, y los que no están de acuerdo con su engaño es porque defienden la verdad. Por lo tanto, estos son objeto de persecución por parte de esta iglesia corrupta. Es muy importante que comprendamos y apreciemos esto. Lo que nos está diciendo el libro de Daniel capítulo 12, a la luz de lo que vemos en Apocalipsis 17, es que Roma, cuando vuelva al pináculo de su poder, va a volver a repetir la historia del pasado. Que así como Roma ascendió al poder, primero, cuando invadió a Jerusalén en el año 70, clavando el estandarte idolátrico del águila dorada, con el sol, con las espigas y con las flechas entre sus garras, donde nosotros vemos esa misma figura actualmente en la historia de la tierra, de las naciones de la tierra. Hay solo una nación en el planeta que tiene esta característica, y es los Estados Unidos de América, el símbolo del poder de Estados Unidos, y está dibujado en el billete de $1, es un águila con las alas extendidas, mirando hacia la derecha, con las flechas entre sus garras, con las espigas alrededor y el sol por encima. Es curioso y no es casualidad que del Imperio Romano este símbolo haya pasado a través de los siglos y precisamente se ha utilizado por el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos es el único poder en la tierra en estos momentos que tiene esa figura, y esa águila que es el símbolo del poder de esta nación es colocada en todos sus decretos. Cuando ellos sacan un decreto, este es parte del sello con el que el gobierno de Estados Unidos, el Congreso, firma sus leyes. Siempre donde hay un decreto, una ley en Estados Unidos, tiene que aparecer el águila con las flechas, con las alas extendidas y con el sol encima. Entonces, así como en Jerusalén en el año 66, esa fue la señal de que había llegado el tiempo de la destrucción de la ciudad. Esta es una de las características de la abominación desoladora en el tiempo del fin. Ese símbolo Estados Unidos lo heredó de Roma, porque era el poder que antes lo tenía entre sus estandartes de sistema de adoración al sol. Ahora, teniendo en cuenta esto, también miremos que la copa está llena de abominaciones, pero en la palabra de Dios, cuando nosotros vamos detenidamente, encontraremos que las abominaciones en la Biblia, descritas en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se resumen en dos características. Una, la adoración en un falso día de reposo. Y dos, la creencia de que el alma humana es inmortal. Luego miraremos eso con más detalle, pero con base en estas dos creencias erróneas que han estado desde que las primeras religiones paganas existieron en la tierra después del diluvio, de esas dos creencias deriva todo el sistema falso de creencias de las religiones paganas que luego se introdujo en la iglesia cristiana en tiempo de Constantino. Ahora, ¿cómo hizo Constantino para consolidar todo este sistema de engaño? Lo que hizo fue que comenzó con un edicto de una ley que le diera a la iglesia autoridad para poder regir sobre todas las personas y que se tuvieran que someter obligatoriamente a sus creencias con la ayuda del Estado. Entonces fue una ley dominical la que comenzó el establecimiento de la abominación desoladora y a quitar las religiones paganas a todas aquellas que se oponían al ascenso y supremacía del poder del Papa en Roma, avalado por el emperador. Por lo tanto, cuando en Daniel capítulo 12, a partir del versículo 11, nos está hablando también del nuevo ascenso de esta abominación desoladora, podemos estar seguros de que hace referencia a que en Estados Unidos, el país representado por el águila, como estandarte, con sus flechas, con sus alas extendidas, cuando en este país, así como Constantino lo hizo en el Imperio Romano,
se declare una ley de observancia obligatoria del día de domingo como señal de autoridad y de apoyo del gobierno a las iglesias protestantes en ese país y en honor al catolicismo que ha ido tomando fuerza en esta nación cada vez más, entonces podremos saber de que se está cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 12 desde el versículo 11, el establecimiento de la abominación desoladora, y comprenderemos de que se estará cumpliendo nuevamente la profecía que Jesús dio en Mateo 24 al decir: cuando veáis la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cómo sabemos que este versículo hace referencia también a la imposición de una ley dominical? Porque Jesús en el libro de Mateo capítulo 24 advirtió a sus discípulos que antes de que viniera la abominación desoladora, ellos debían orar para que su vida no fuera en sábado. Para la mayoría de los cristianos, Jesús abolió la observancia del sábado cuando murió en la cruz. Pero increíblemente Jesús les está diciendo a los discípulos que después de que Él muriera y resucitara y ascendiera al cielo, 40 años después, ellos debían seguir orando para que su vida no fuera en sábado. Para los que dicen que el día del Señor cambió con la resurrección de Cristo, pues hay que aclarar que Jesús les dijo a los discípulos que 40 años después de su resurrección, ellos debían seguir orando para que su vida no fuera en sábado. Pero no lo dijo solamente por el hecho de que ellos fueran a tener inconvenientes al huir el sábado. Como Él estaba expresando una de las señales para el tiempo del fin, nos está señalando de que una de las características de la prueba final con la que los hombres van a ser examinados delante de Dios es que estas leyes humanas que vienen como resultado del establecimiento de la abominación papal, lo que van a causar es que haya una observancia obligatoria del domingo como contrapeso a la observancia del sábado que Jesús le dijo a sus discípulos. Claro, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que con estas leyes dominicales, para poder descansar en el domingo, se va a obligar a los hombres a tener que trabajar obligatoriamente en el sábado. Y al hacerlo, entonces, el sistema papal, junto a Estados Unidos, lo que van a buscar es precisamente eso, desafiar la ley de Dios, que ha declarado que desde la creación del mundo hay un día especial que es el que señala cuál es la adoración a Dios. Ahora el papado junto con Estados Unidos van a colocar un día de adoración. Ellos dicen que es en honor a Jesucristo, pero que ya nosotros vimos por la historia que era el día de adoración al sol invicto. Ahora algunas personas dirán, bueno, pero igual ¿cuál es la diferencia? Igual no se está adorando a Dios. Bueno, entonces acá debemos tener en cuenta lo siguiente. El problema no es que si guardas el domingo adores al sol. Tal vez lo hagas en honor de la resurrección de Jesucristo, pero no fue lo que Él ordenó. Por lo tanto, al no hacer lo que Él ordenó, el problema radica en que se está adorando en un falso día. El hecho de que sea en honor a Jesucristo no quiere decir que el día sea verdadero, porque bíblicamente Dios no ha dado la autorización para que nosotros descansemos en el día domingo. En la palabra de Dios todavía está vigente la autorización para descansar el día sábado. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el libro de Isaías capítulo 66, en los últimos versículos, hay una declaración respecto a la observancia del sábado, pero después finalmente de que todo esto termine, cuando Jesús venga por segunda vez. Lo vamos a leer. Dice el Señor, Isaías 66, 22: así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán ante mí, dice el Señor, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice Jehová.
Esta es una declaración contundente que la observancia del sábado seguirá en la nueva tierra que el Señor ha de crear cuando termine el conflicto con el pecado en este mundo. Por lo tanto, la declaración de Jesús sigue siendo real, aplicable para nuestros días, y todos los que nos estamos preparando para su venida debemos orar para que en el momento en que nuevamente venga esta tribulación, que va a ser la última que va a existir en la tierra, no nos veamos tentados precisamente a desistir de lo que Dios ha ordenado. Orad que vuestra vida no sea en sábado ni en invierno, dice el Señor. Orad que vuestra vida no sea en sábado, porque el sábado va a ser el punto de toque final en este gran conflicto. Va a ser la prueba de lealtad sobre la cual se va a decidir el destino eterno de cada persona. Para muchos aún todavía esto puede sonar extraño y decir, pero ¿cómo es posible? De hecho, la mayoría del mundo cristiano todavía ve el domingo como el día más popular. De hecho, se va a popularizar más, porque las políticas medioambientales del Papa Francisco manifestados en la encíclica Laudato Si, y ahora en esta última que vino en octubre del año 2020, Fratelli Tutti, hacen el énfasis en un descanso que pueda promover la transformación y la renovación del medio ambiente. Y no solo eso en la Laudato Si, pero en la Fratelli Tutti hace referencia a esa posibilidad de dar un descanso del trabajo, porque se necesita también el tiempo para la familia. Por eso este año 2021 ha sido declarado por el papado el año de la familia. Cada acontecimiento nos está acercando más a este último evento que va a señalar el inicio del tiempo de angustia que va a venir sobre la tierra, pero también el final de todos los reinos de este mundo, tal cual lo declaró el Señor a través de sus siervos, los profetas. Así que estamos frente a eventos solemnes, inminentes, que en cualquier momento se pueden completar y desarrollar, y necesitamos estar preparados y también darle gracias al Señor y alabarlo, porque finalmente su palabra, tal cual Él la dio, se está cumpliendo, porque Él tiene un plan maravilloso para todos aquellos que crean en Él y se aferren a Él creyendo en estas cosas, en su palabra. Esa es la invitación. Estamos preparados para estos eventos. Pronto Jesús viene y las señales de los tiempos están declarando que el Rey está cerca a las puertas. Cuando escuchamos estas cosas, muchas veces nuestra primera percepción es asustarnos, porque decimos, ¿qué es esto que va a suceder en la tierra? ¿Cómo es posible que cosas tan extrañas realmente vayan a acontecer en la historia de nuestro planeta y que nos van a afectar si estamos en el momento en que estas cosas sucedan? No, mis amigos, la palabra de Dios lo que nos está enseñando es a tener confianza en lo que Él dice, porque todos los reinos de esta tierra van a acabar, el mundo y sus obras, todo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Luego miraremos otras características de esta descripción de la abominación desoladora, como el hecho de por qué hace referencia, cuando habla de la abominación desoladora, que representa el continuo en esta época. Volvemos y repetimos, hay sistemas religiosos que todavía se oponen al papado. Hace poco estuvo en Irak. Toda su intervención después del año 2017 ha sido en buscar a las iglesias, a las religiones paganas del Oriente, para poderlas unir a todas en torno a un solo sistema. Y cuando esa unión sea universal, eso es lo que la palabra de Dios, lo vamos a ver luego, llama Babilonia. Y cuando esa unión se complete en todo el mundo, entonces llegará el momento donde el último mensaje de amonestación de Dios se dará al mundo. Porque a la par que el papado levante y sea exaltado para el tiempo final, la palabra de Dios también dice en el libro de Apocalipsis 18 que va a llenar toda la tierra la gloria de Dios. Desde el mayor hasta el menor me conocerán, dice el Señor. No habrá dudas en cuanto a la verdad. Y ya, la elección que cada uno haga a partir de allí va a decidir su destino.
porque cada persona va a tener tanta claridad para saber qué lado y qué bando elegir. Si eliges a Dios, entonces guardarás sus mandamientos, porque en el libro de Apocalipsis se describe al pueblo fiel de esta última época como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Pero si quieres la conveniencia, el aplauso y el agrado del mundo, entonces recibirás lo que la Biblia llama la marca de autoridad de la bestia. Y cuando esta marca de autoridad o abominación desoladora, descrita, que se va a cumplir en una ley impuesta por el gobierno inicialmente de Estados Unidos a favor de las iglesias para que guarden el domingo como día obligatorio y se obligue a la gente a hacer uso del sábado como día común, cuando llegue ese momento, entonces el Señor va a intervenir poderosamente en favor de su pueblo y va a glorificar su nombre y va a mostrar que su ley es perpetua y que su palabra permanece para siempre y que los hombres no tienen derecho a invalidarla. Así que estamos cerca de todos estos eventos, prepárate. Estas palabras deben ser recibidas, aunque pueden sonar duras, pero aprendamos a confiar en el Señor. Esta es nuestra oportunidad y proclamemos en alta voz que estas cosas están por cumplirse y que el Rey viene pronto. Maranata, Cristo viene. Sea por tanto alabado su nombre y te invitamos para otra exposición de estos maravillosos hechos que nos han de preparar para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.